y hemos mejorado algunas cosas. El año pasado ya contamos con un profesor que nos dio una elección magistral y en este caso repetimos, va a ser Jorge el que nos va a hablar y nos va a dar una clase magistral y el tema, como habéis podido ver ya en los programas, se titula ¿A qué jugamos? Cuando quieras. Señora directora, señores, señora jefa de estudios, compañeros, padres, alumnos, sé que es la despedida de los alumnos de bachillerato, pero cogería esta ceremonia, si no hiciera extensiva esta lección, a todos aquellos alumnos y alumnas con quienes he tenido la suerte de compartir gimnasio y clase desde 2008. Gracias a todos vosotros y gracias a ellos por 5 años de aprendizaje mutuo. ¿A qué jugamos? Hablar de esto no es broma, ni siquiera un juego, pues influye en las cosas más importantes de la vida. Cuando entro en clase, en el gimnasio, la mayoría de los chicos me preguntan: ¿hoy qué toca? ¿A qué jugamos, profe? Los alumnos, generalmente del sexo masculino, me comentan: hoy toca partidillo. No me molesto ni en preguntar de qué sería el partidillo, pues de fútbol, de qué si no. Llevo ya unos cuantos años en la enseñanza de la educación física y sigo viendo el mismo sesgo en el abanico de posibilidades al elegir una actividad física recreativa que no sea el fútbol. Y este es precisamente uno de los objetivos que a lo largo de los años he intentado reorientar. Arduo trabajo. Pero los chicos no tienen la culpa. Y es que nuestros jóvenes solo quieren hacer lo que ven. Lo que no ven no existe ni se debe aprender, porque no es algo popular, no mola. No se pueden imaginar lo poco permeables que son a la hora de hacerles ver que existen otras cosas, otros deportes, otros juegos que se hacen y juegan con otra forma de jugar distinta a la que todos conocemos y estamos hartos de ver por los medios, y que no es otra que el juego o el deporte desde un enfoque competitivo. No podemos culparles. Es la impronta deportiva y competitiva que maman desde la cuna. Van moldeándose por los valores familiares tradicionales y que muchas veces abundan en estereotipos no deseables, por monitores mal orientados que consideran que los niños son pequeños Cristiano Ronaldos, pequeños Nadales o pequeños Kobe Bryant, por profesores neófitos que dejan de forma tácita un currículo poco expreso y sobre todo anclado en las competencias, o aquellos otros, todavía demasiados, que postulan lo que podríamos llamar francogimnasia, correr, saltar y hacer abdominales. Así, y para ejemplificar lo anterior, vemos a ciertos padres chillar a sus hijos desde las gradas frases no precisamente constructivas, a ciertos monitores apoyando a los padres y a algunos profesores dejando que los agrupamientos los hagan los propios chicos. Imaginad dónde queda la autoestima del chaval que es poco hábil o más torpe que la media de lo deseable. A la larga, habremos convertido a estos chicos que están a la izquierda de la campana de Gauss en cuanto a motricidad en meros espectadores, gente que no querrá jugar, solo mirar. ¿Es esto deseable? El aprendizaje en este tipo de situaciones es tácito y sutil. No hace falta explicar a ningún alumno en qué consiste ni cómo se juega. A ustedes tampoco hace falta que les explique, por ejemplo, cómo se juega al fútbol. ¿Se imaginan acaso a Manu Carreño explicando estas normas antes de la final de la Champions League entre el Atlético y el Real Madrid? Y el fútbol está muy bien, pero no es el único. Plantearlo así nos empobrece intelectualmente, nos limita, condena a nuestros jóvenes a no ver ni experimentar nada más. Por el contrario, cuando de otros deportes se trata, deportes minoritarios, vemos, cuando tenemos la suerte de que se televisen, que siempre suele haber un especialista explicando el formato de la competición, cómo se puntúa, qué se valora, dónde residen las dificultades y quién es quién en cada uno de estos deportes, no tan socialmente conocidos ni reconocidos. Pero lo más importante es que no se trata del deporte en sí, sino del modelo en el que se inserta, y es que parece que no se puede practicar ningún tipo de deporte ni ningún tipo de juego si no es en un ambiente de emulación competitiva, como el de los adultos. Repito, es lo que ven. ¿Cómo vamos a sancionar entre los chicos gestos de sobredominio y exaltación del ego individual y grupal por haber marcado un tanto? ¿Cómo vamos a decir que a un chico que no se quite la camiseta en clase de educación física para celebrar un gol si los Ronaldos lo hacen ante millones de espectadores? A pesar de que luego intenten pulir y abrillantar este gesto con comentarios que poco nos importan. En esos momentos me pregunto, ¿de verdad que estamos enseñando lo que deberíamos enseñar? O mejor dicho, ¿están aprendiendo lo que deben aprender? Aquí es donde creo que el profesor debe recapacitar, sentar al grupo de alumnos y decirles cómo deberían ser las cosas, pero sobre todo él mismo debería hacer constar por escrito y de forma explícita esa parte del currículo oculto que pasa pero que muy desapercibida y que hace más mella en la personalidad de los jóvenes que lo que hayan aprendido de verdad de tal o cual deporte o juego. Y es que no vale solo con jugar, no vale solo con echar una pachanguilla, porque como no tengamos claro lo que queremos enseñar, ese juego perderá su componente recreativo. Y es que los chicos solo quieren hacer lo que ven, y lo que ven es ganar, y por mucho que sea lo normal, no nos engañemos, no es educativo.
Todo aquel que crea que juego y deporte son sinónimos o cuando menos equivalentes están muy equivocados o tienen una versión muy parcializada de lo que debería ser el juego. De igual modo, todo aquel que crea que el deporte tiene un componente lúdico per se también puede estar residiendo en un enorme error. Pero sin ninguna duda, todos aquellos que creamos que el juego y deporte tienen per se una finalidad educativa yerran en su totalidad y no hay nada más peligroso en la educación física que creer que por jugar a algo o practicar un deporte estamos educando, ni mucho menos, sobre todo desde el enfoque competitivo. Veamos qué suele ocurrir en las clases de educación física mal conducidas. Uno de los primeros problemas nos los encontramos enseguida cuando las habilidades motrices aprendidas se confrontan con los demás y se ponen en funcionamiento en cooperación con el compañero y en oposición de los adversarios. Aquí es donde de pleno nos damos de cara con el enfoque competitivo del juego o del deporte. Aquí es donde empiezan a saltar chispas y empieza a cojear el pretendido modelo educativo del deporte. Y el alumno motivado por lo que cree que se espera de él, utiliza ese ambiente de práctica motriz en momento de juego como situación agonística o de competición como fin último. Y esto se verifica incluso antes de empezar el juego. Comprueben lo que pasa si bajo su responsabilidad dejan a los alumnos formar los grupos. Los menos hábiles, los más torpes o simplemente los menos populares quedan relegados a última lección en un constante y siempre largo episodio de recuerdo y refuerzo de su incompetencia motriz. Esto es dramático, es sangrante y ante todo es un error de profesor novato. Pero una vez que el juego empieza, no nos podemos perder bocado. El segundo problema que se aprecia en estas clases es que si hay alguien que destaca, el concepto de pase brilla por su ausencia. El jugar bonito no existe y el único objetivo es marcar. El único objetivo es ganar. Y esta o este pequeño héroe de barrio se convierte en el imán de todos los balones. Por último, y como tercera situación problema, y consecutiva a las dos anteriores, nos encontramos ya, según evoluciona el juego o el deporte, o la clase de gimnasia, que los efectos, y en estos casos son distintos espejos que devuelven la misma visión, con chicos y sobre todo chicas que no saben ni qué textura tiene el color, ni el balón, ni la pelota o el disco. Se mueven en tropel como hormigas esperando recibir el rechace o rebote de algún implemento para poder jugarlo después torpemente. Pero sobre todo al final del juego habrá siempre chicos y chicas desencantados con la actividad, con el deporte en sí y diciendo «esto no es para mí, mejor me siento y que jueguen otros». Y lo que es peor, se han sentido ineptos, torpes, que no sirven. Enhorabuena, profesor, has conseguido otro mero espectador, futuro sedentario y amante del sillón ball. Has ganado un adepto más para una modalidad, por desgracia, muy numerosa, el deporte contemplativo. Estamos tan acostumbrados a competir en todo que no concebimos hacerlo de otro modo. Maldita trascendencia del resultado, qué daño nos hace a todos. Este mismo miércoles, jugando una pachanguilla de frisbee fútbol, Dani, una alumna de primero de ESO, me decía «Profesor, que somos uno menos». ¿Y? Pues que somos uno menos y vamos a perder. Bueno, Dani, ahora mismo solo quiero que juegues y aprendas a pasar bien a tus compañeros, le decía, con las diferentes técnicas que has aprendido. No tengo intención de darte un punto más por ganar ni quitarte un punto por perder, así que dime dónde está el problema. Pues que yo siempre juego para ganar. Esta conversación es totalmente verídica. Acto seguido reúno a todos los alumnos y mantenemos otra charla sobre la esencia del juego. Y es que parece que las cosas no cambian. ¿Os acordáis de vosotros mismos en primero de ESO? Yo sí. A veces os decía que teníais que quitaros el dorsal para las clases de educación física, que no quería competición sino cooperación. Y cooperabais para conseguir 10 pases con el frisbee, o cooperabais para montar un circuito coordinativo de baloncesto que vosotros mismos ejecutabais, o cooperabais para hacer entre dos 100 toques con la pala cántabra, o trabajabais para hacer una coreografía con combas. Nadie perdía, nadie ganaba. Y si alguna vez se perdía en grupo, y el trago se diluye mejor cuando son varios los que beben. Pero hay salida, hay soluciones. Hoy en día existen muchos profesionales de las actividades físicas, de la recreación, que buscan un enfoque distinto de los juegos y de los deportes convencionales. Estos juegos son los que vosotros conocéis como alternativos. Y hay unos cuantos. De eso he intentado cada año más hacer un tratamiento más extensivo en primero de bachillerato. Leía en las redes el otro día sobre una tribu, los Tangu, en Nueva Guinea, que cuando juegan al fútbol no paran de jugar hasta que el equipo que va perdiendo empata, porque consideran poco cortés y de ser mal anfitrión quedar por encima o mostrarse superior a los integrantes del otro clan o de la otra tribu. Quizá deberíamos aprender algo de estas sociedades no civilizadas, al menos en lo que respecta a la empatía, pero no son los únicos, hay muchas más. En primero, realizábamos una gran gama de actividades físicas recreativas y juegos alternativos entre todos los alumnos. Buscábamos juegos de nuevo cuño, los aprendíamos, yo el primero, y los practicábamos y aprendíamos gestos técnicos que no sabíamos y competíamos, siempre, como os decía, con las reglas justas para pasar el día, pero siempre buscando el componente recreativo. Y os interrumpía cuando empezabais con los easy.
¿Y si se cae el balón? ¿Y si toca la red? ¿Y si te cogen el disco? ¿Y si das 2 pasos? ¿Y si un largo etcétera? Y os decía que los easy son para arreglar los juegos y que cuando se empiecen a arreglar, los juegos empiezan a desmarcarse del concepto de juego en sí. Easy, easy, easy. ¿Y qué más da? Si precisamente lo que buscan los diseñadores de estos juegos es bordear las reglas de los deportes ya institucionalizados y socialmente conocidos. Como muestra de la opcionalidad en el uso de las reglas tenemos el caso del Frisbee Ultimate, en el que no existe la figura del árbitro, son los propios jugadores los que regulan y conducen el juego. Eso sí que está bien. También me viene a la cabeza el Kimball, en el que jugábamos no solo 3, sino 4 equipos nombrados por colores, por supuesto equipos mixtos, y para quitar estereotipos, uno de los colores era el rosa. Acordaos también del Chuckball, deporte considerado por la UNESCO como deporte para la paz, ya que por regla está prohibida la defensa, o el Korfball, en el que reglamentariamente los equipos tienen que ser mixtos. Esos y muchos más. Y estoy convencido de que con los años seguirán apareciendo otros cuantos, porque al igual que no todos valemos para el deporte competición, a la larga solo nos quedará el deporte recreativo como única elección. Y esta, si os acordáis, era una pregunta de examen. La gurria, el netball, el ringo red, el Danny Duny, el guts, el TRC, el throw run and catch, las gobas, el tag rugby, el shuttleball, el callball y un largo etcétera, son juegos alternativos que intento enseñar o al menos dar a conocer. Pero no hay que caer en el error de pensar que porque se trate de actividades nuevas, estas van a estar exentas de componente agonístico. Aquí es donde hay que hacer pequeñas remodelaciones de estos juegos. Si no hacemos un abordaje educativo de estos juegos, de estos deportes, aunque sean alternativos, estos como constructo social que son, tendremos como consecuencia la creación de renegados de las actividades físicas recreativas, de los juegos, de quizás otros deportes que sí pudieran responder a sus intereses de práctica. Y esto es un error que tiene consecuencias más graves de lo que parece. El juego es fundamental no solo para los niños. Pensar eso es desconocer la esencia y necesidades humanas. Vosotros, ya exalumnos, podéis mostrar una visión distinta de lo que es el juego, o al menos de cómo se debería jugar. Sea cual sea el juego o el deporte de que se trate, al menos es lo que os he tratado de enseñar. Que supieras apreciar el placer sonoro, casi musical de una pelota de tenis o de una indica al ser golpeada. El cooperar quizá con tu chica, con tu hijo o con tus padres para ser capaces entre los dos de llegar a devolver el balón, la pelota o el volante. El percibir la trayectoria de un balón lanzado a una canasta y el sonido pleno del enceste. Lo mágico de la comunicación con tus compañeros e incluso la necesaria oposición de tus adversarios. Pero teniendo presente una cosa, no lo olvidéis, no os jugáis nada. Vuestra valía, vuestra carga de testosterona no se va a poner en juego. Nadie gana, nadie pierde. Y si por mala suerte hay ganador o perdedor, porque no habéis sabido plantearlo de otro modo, tened presente que no pasa nada, que si ganas no eres mejor, que si pierdes no eres peor. Y si de verdad crees que eres mejor por ganar, amigo mío, tienes un problema con tu ego. Pero por desgracia, el ser humano, amén de ser homo ludens, según Johann Huizinga, es agonisticus, es homo faber competitivus, como decía hace 30 años el eminente don José María Cajigal. Y tenemos la manía o vicio per natura de convertir todo lo que hacemos o podemos hacer en algo medible, cuantificable, en introducir la competencia, la excelencia hasta la médula y terminamos pifiándola con muchas prácticas deportivas que en un principio eran meros juegos de calle. Incluso de grupos marginales automáticamente empezamos con aquellos easy y los homogeneizamos y los reglamentamos, normalizamos los implementos y los sometemos a medición. Y al final los institucionalizamos y creamos asociaciones que a la postre terminan convirtiéndose en federaciones. Y esto ya deja de ser juego y se convierte en deporte. ¿Y qué es necesario inherente al deporte para que éste subsista como evento social? La competición. Y consecuente, ya acabo, y consecuente a la competición, siempre habrá un ganador, pero sobre todo muchos perdedores. Y este no puede ser el modelo educativo en nuestras clases. No puede haber un ganador y 29 perdedores. Ese modelo es insostenible. Para ejemplificar esto siempre pongo el caso del bádminton. Empezó como juego. De hecho, cuando éramos niños comprábamos las raquetas en jugueterías. De esto ya hace ya mucho tiempo. Hoy el bádminton no solo está reconocido como deporte olímpico, sino que viene formando parte sólida del calendario desde 1992. Otro ejemplo me lo he encontrado este año preparando una unidad didáctica para primero de ESO. Leo que la World Disc Flying Association ha sido aceptada por el Comité Olímpico Internacional en junio del 2013 y que forma parte de las disciplinas aprobadas por el COI. ¿Quién lo iba a decir? Un juego que empezó como divertimento entre universitarios, tras comerse unas tartas y jugar después con la base de latón. Ha terminado en Asociación Mundial de Disco Volador y reconocida por el COI. Me pregunto si se podrá seguir jugando sin árbitros, como hasta ahora, o por el contrario, haya que normalizarlo más de lo que está. Por cierto, el Ultimate se juega con disco reglamentario de color blanco de 165 gramos. Si los tiros van por ahí, mal terminaremos.
De todo terminamos haciendo un modelo competitivo. De los últimos ejemplos que quiero citarles viene el caso del Jolly Stick, que no es más que un sucedáneo competitivo de un deporte alternativo. Y si lo analizas, hacer competición de un juego alternativo como es el Stick Flower es como poner a un santo dos pistolas. Te cargas el componente alternativo y lo pintas de convencionalismo y de reglas. En resumen, cuando os preguntéis hoy mismo, que ya es el día del mañana, tenéis que ser vosotros los que veis más allá. Saquéis la cabeza por encima de la competición que nos inunda y busquéis plantearos todo con el fin prioritario de disfrutar. Creo que ya conocéis muchas actividades físicas recreativas, que podéis establecer las reglas para jugar, modificarlas a vuestro antojo, coger de allí, quitar de allá y adaptarlas no solo a vuestras condiciones físicas ni técnicas, sino sobre todo adaptarlas a quienes estén con vosotros, porque quizá no sean tan hábiles ni tan avezados. Buscad hándicaps para igualar niveles, pensad en nosotros como si fuerais vosotros mismos. Tened empatía, jugad bonito, jugad bien, pero no juguéis pensando en ganar, porque hay otras formas de ver los juegos y los deportes. Y esas formas yo las he intentado transmitir. Ahora están dentro de vosotros. Buscadlas, transmitidlas a quienes se confundan y quieran competir. Y sobre todo, seguid jugando y no os quitéis la camiseta. Muchas gracias.